Bueno, continuamos con nuestra segunda conferencia de hoy, en el cual nos acompaña, y díganme si están viendo el currículum del docente, ¿sí? Sí, Perfecto, gracias. Nos acompaña el doctor Claudio Lanata de las Casas. Él es investigador titular del Instituto de Investigación Nutricional del Perú, al cual se incorporó desde el año 1983. Es médico, graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con especialidades de medicina interna y enfermedades infecciosas en Estados Unidos. Maestro en salud pública con énfasis en epidemiología en la Universidad de Johns Hopkins. Profesor adjunto al Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt e investigador honorario del Instituto del Medical Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Académico asociado de la Academia Nacional de Medicina del Perú, asesor de la Organización Mundial de la Salud y miembro de múltiples comités técnicos. Sus investigaciones han resultado en más de 200 artículos científicos, 2 libros y 27 capítulos de libro. Premio en Salud en el año 2020 de la Fundación Carlos Slim de México, y tenemos la fortuna y el honor de que él nos va a compartir su experiencia durante estos 30 minutos. Doctor Lanata, muchas gracias por estar con nosotros. La audición es toda suya. Muchas gracias primero por la invitación, la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. La presentación anterior me ha hecho pensar muchísimo, pero en fin, vamos a ver si me voy al otro giro de lo que hacemos investigación y ver cómo se puede confluir ambos intereses, ¿no? Ese es un poco lo que me pidieron y agradezco, repito, la invitación. Primera vez que participo en la Asociación de Facultades de Medicina, y el título era Promoviendo la investigación translacional del laboratorio al paciente. Yo agrego a la salud pública, porque como saludista soy tremendamente comprometido con el tema del impacto. Eh, y bueno, obviamente lo que hablo es mi opinión personal. Vamos a ver una breve historia, porque nadie creo que conozca qué cosa es el instituto. Algunos ejemplos de investigación, porque se puede uno pasar toda esta mañana hablando de este tema, que tiene relevancia tanto para la práctica médica y la salud pública. Y quiero mostrar un ejemplito de dónde está la ciencia, para que vean ese contraste, ¿no? Quiero ser un investigador y un primer autor de un pequeño estudio que he hecho en mi hospital. ¿Dónde están las preguntas que ahorita el mundo está enfrentando para entender dónde estamos en medicina? Y es fascinante estos ejemplos que les voy a traer. Y finalmente mi reflexión de cómo se forman y se apoyan los investigadores para tener algunas conclusiones y preguntas. ¿Qué es el instituto? Esta es una organización peruana sin fines de lucro. No tenemos un dólar de nadie. Vivimos exclusivamente, los gringos le dirían soft money, o sea, 100% de grants de investigación, que como pueden imaginar, el grueso de ellos son de afuera, del extranjero, eh, que tenemos el instituto que cobrar un gasto administrativo, que es otro gran tema, para poder sostener la institución. Nació en los años 60, tratando de resolver esta pregunta de qué pasaba con estos casitos. Esta es una niñita que ingresa a nuestra unidad clínica, y estos son los 3 meses posteriores. Entonces, había en ese entonces, en los 60, la mortalidad de estos niños en los hospitales del estado de Perú era casi 90%, y logramos hacer investigación para que se reduzca al menos del 1%, y con, digamos, protocolos hechos fácilmente para que los hospitales los puedan usar, y ahorita la Organización Mundial de la Salud usa nuestros protocolos como ejemplo para el manejo de estos casos en el mundo. Y en base a estos niños, abrimos a lo largo de los años toda una serie de preguntas que tienen que ver cómo manejar y prevenir el desarrollo de una malnutrición severa. Esa foto que están ustedes viendo, miren esa cara de ese niño o niña, que descubrimos que ese concepto de que hay un daño neurológico permanente con un niño que viva esta condición no es cierto. Lo estimulas adecuadamente y recupera su índice de desarrollo de acuerdo a su edad. Y tuvimos 2 casos de gemelos idénticos,
que tuvieron un marasmo severo, los dos se recuperaron. Un niñito se adoptó y se fue a Estados Unidos y otro se quedó. Y el fundador del instituto, cuando más o menos tendrían 20 años, los fue a buscar. El que estaba en Estados Unidos estaba en Harvard, altamente competitivo. Pero su hermano gemelo en Lima estaba en la calle pidiendo plata. ¿Cómo es el entorno y cómo estás tú alimentándolos? En fin, después vino toda la investigación de cómo evitar que llegues a esa condición. Entramos a estudiar enfermedades diarreicas, respiratorias, y ahí entramos mucho a vacuna. Y ahora el problema de salud pública ya no es este niño, es el obeso y el sobrepeso. Y estamos completamente cambiando la agenda para atacar ese otro gran problema, ¿no? En vacunas, estas es algunas experiencias de ensayos clínicos, donde yo particularmente he sido investigador principal, que van desde algunos cientos de niños hasta un ensayo clínico de vacuna de cólera de 92.000 sujetos vacunados y randomizados en un mes. Hemos trabajado con la vacuna de Rotarix, 12.000 bebitos de 2 meses enrolados de 5 meses de seguimiento. En fin, pueden ver, hay una gran experiencia y esto nos ha llevado ahorita con Vanderbilt a crear un programa de capacitación que se llama Prevent, que estamos activamente formando tanto PhDs como Masters en temas relacionados con vacuna. Y los invito, acá están los coordinadores, Carlos Grijalva, que es full professor en Vanderbilt, peruano, Teresa Ochoa en Cayetano y mi persona en el instituto. Y hemos logrado, esto fue un curso que está ahorita digamos, llevándose a cabo todos los primeros martes de cada mes hay una clase gratuito y lo anunciamos, tenemos 1.500 inscritos de México, Centroamérica, de varios países, así que los invito, son clases muy, muy interesantes. Y la que viene este próximo martes, en mayo, va a tratar de cómo las vacunas funcionan y cuál es la respuesta inmune a las vacunas bajo el punto de vista de ciencia, ¿no? Va a ser fascinante esta presentación. Pero, ¿para qué investigamos? ¿Qué relevancia finalmente tiene la investigación? Este es otro ejemplito. Participamos en una encuesta que se llama el ANS, hecha en toda América Latina para ver qué cosa, qué dieta está comiendo la población de 15 a adultos. ¿Cuál es digamos, y acá tienen la muestra en Perú, fue una muestra representativa del país, tienen el nivel económicos y obviamente tienen también el índice de masa corporal, que ya creo que es un problema del mundo entero, de que prevalece el sobrepeso y la obesidad en la población peruana. Eh, ¿Y qué comen? Ahí tenías las 2.000 calorías, en qué proporción hay los carbohidratos, grasas y proteínas. Y miren ustedes la revelación de que estamos en calorías en el cuarto peso, pero somos el primero en ingesta de carbohidratos y el último en ingesta de proteínas. Entonces, y esto lo quiero poner en reflexión, porque no tenemos foros a nivel de América Latina que comencemos a mirar qué estamos haciendo, qué estamos enfrentando, qué hace Perú, qué hace Brasil, qué hace Argentina, qué hace México, para poder tener una agenda regional que ataquen estos problemas que nos confrontan, ¿no? ¿Y de dónde salen estas calorías en Perú? Y eso es una pregunta que yo no la sé. ¿De dónde salen las calorías de la dieta de brasileros, de mexicanos, de República Dominicana? ¿Quién aporta esa dieta? En Perú, los principales aportantes son el arroz. 20% de la caloría viene del arroz, que es un arroz blanco con un alto índice glicémico. El pan francés, felizmente pollo, aceite, jugos hechos en casa con un montón de cucharadas de azúcar, papa y pasta sobrecocida, no al dente, por supuesto, que te da un índice glicémico alto. 55% de las calorías vienen de estas fuentes, que no hay nada industrial acá. Cuando quieres mirar con toda esta gran bulla que se ha hecho a la industria alimentaria, solo contribuyen con 11% de las calorías. Si cerráramos en Perú toda la industria alimentaria, no habría impacto en obesidad y sobrepeso, porque la dieta es de lo que comen todos los días comprando en el mercado. Entonces, yo no sé si esto es solo Perú, estoy seguro que no, pero es crítico saber esto en los diferentes países de la región para poder atacar el problema. Y todos hemos visto los
famosos rombitos en los alimentos que te dicen alto en esto, alto el otro. ¿Qué evidencias tienen para llegar a esa conclusión? Es una increíble, me puedo pasar toda la mañana hablando de lo que estamos investigando al respecto, pero no tienen mucha sustento, mucho de estos rombos. Y les voy a dar algunos ejemplos. Tenemos en el instituto un grupo súper bueno entrenado en Cochrane, de cómo hacer revisiones sistemáticas. Y estamos mirando justamente temas de relevancia. Este es uno de ellos, sobre grasas saturadas. ¿Y qué cosa hemos encontrado? Que casi no tiene relación con mortalidad. No hay aquellos que consumen en ensayos clínicos, ¿ah? Consumen más grasas saturadas, no hay un efecto ni en mortalidad, ni en cardiovascular o total, o cáncer, o otros eventos cardiovasculares. Pareciera que hay algunos eventos cardiovasculares y algunos indicadores de salud que mejoran, pero no hay sustento. Es más, algunas grasas saturadas previenen cáncer, claramente demostrando. Entonces, ¿de dónde sale esto? Y ahí hay una reflexión en nutrición. A diferencia de drogas y vacunas, no tienen que hacerse estudios de fase 1, 2 o 3 para salir al mercado, porque son alimentos. El FDA no te pide que lo que tú pones en tu etiqueta lo demuestres con estudios. Y mucho de la política nutricional viene de observar, no viene de ensayos clínicos. Estudiar la población francesa con la población americana o la dinamarquesa y de ahí asumen causalidad para esas asociaciones y de ahí sale la política de nutrición. Esta es otra que estamos ahorita, ya está sometida a publicación. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? Que es un tema que todo el mundo actualmente discute. No hay evidencias, no hay evidencias que hablen. Es más, mayoría de los estudios que se han mandado de los ensayos clínicos se hicieron con objetivos claros de medicina. Nada fue encontrado en estudios randomizados de un posible daño de ingesta de ultraprocesados. Entonces, lo pueden ver acá, mostraron algunos cambios antropométricos o algunos cambios en patrones de consumo en los que fueron intervenidos, pero no tuvieron ningún efecto en los outcomes desarrollados para el estudio como principal objetivo. Obviamente hay que hacer más estudios, pero miren toda la guerra que se hace al ultraprocesado y la falta de evidencia que existe. Pero esa es una línea de investigación. Nutrición es enormemente requerida para poder salir adelante en esta pandemia mundial que tenemos, ¿no? Pero pasemos a más aspectos clínicos que quizás les interese a ustedes más. Eh, por ejemplo, ahorita hay toda esta gran pregunta de la microbiota y tu desarrollo con un montón de indicadores de salud, ¿no? Y claramente se ve aquellas prácticas y aquellos humanos que tienen una microbiota eh, alterada o que está simbiótica. Y hay una correlación fascinante entre lo que está ocurriendo en el intestino con tu cerebro, una de las cuales, por ejemplo, es cuando uno inicia una dieta, te desesperas comer dulces. Y es porque la flora se está muriendo y dice al cerebro, oye, dame azúcar, me estoy muriendo. Si aguantas, muere esa flora y puedes mantener tu dieta. Hay múltiples mecanismos por esta comunicación, que es materia de investigación fascinante, y se ve que eso afecta a todos, desde el embarazo, la lactancia, la infancia temprana, para finalmente mirar aquel niño que va a ser saludable y no tiene enfermedades crónicas no transmisibles versus aquellos que la sufren. Y mucho tiene que ver con la microbiota. Y tampoco podemos generalizar al humano. Yo creo que la medicina está evolucionando a una medicina individualizada en base a tus genes y a tus características propias. Mi hija ahorita está en el Human Genome Project en NIH y está descubriendo el origen del lupus. Y les adelanto, parece que es un endovirus que se mete en nuestro DNA y que al reproducirse genera la autoinmunidad del lupus. Y está ahora trabajando en cómo limpia nuestro DNA de estos endovirus. Es impresionante lo que no sabemos en términos de quién está susceptible a una enfermedad y quién no, quién responde y quién no responde. Y esta comunidad de tus genes
la microbiota y tu sistema interno es fascinante de que deberíamos estar estudiando, ¿no? No solo en general, este es otro lindo estudio que acaba de publicarse el 5 de abril de 2024 sobre cómo la microbiota tiene una relevancia a la respuesta sobre prevención y respuesta inmune a enfermedades respiratorias, ¿no? Y le llaman el Lung and Gut Affair, ¿no? O sea, hay una correlación muy fuerte entre aquellos que están en el lado saludable, y pueden ver ahí en la pantalla toda la lista de bacterias que están en nuestra biota respiratoria, mientras que aquellos que tienen tuberculosis, neumonías o el COVID, cómo tienen un cambio importante en la composición de nuestra microbiota que lleva a disbiosis y viene a un mecanismo inflamatorio muy fuerte que te lleva al daño que tú lo ves en algunos y no en todos. Los saludables no les afecta, los que no tienen una buena microbioma te va a llevar a ese outcome negativo de tu infección. Y hay todo este tema de la correlación de la biota arriba con la biota del intestino, que no son independientes y tiene una dirección bidireccional entre ambas. Y tiene factores, que el tipo de parto, lactancia, antibióticos, interesantes si el niño estaba o no expuesto, o el adulto, a cigarro o a humos. Y para la parte del intestino también lo mismo, el tipo de parto del bebito, breastfeeding, el uso de antibióticos, dietas, drogas y probióticos. En fin, hay varias maneras de podemos ir mirando esto para poder prevenir. Y no solo para respiratorias, para asma. Este es otro tema fascinante. Todo este mundo nuevo de asma y broncoespasmo, que es muy común, con este microbioma. Y esto, una última publicación que me ha sacado completamente de track. ¿Cómo neomicina intranasal estimula una respuesta inmune tan enorme que previene que el SARS-CoV-2 ingrese o previene que la influenza te dé un cuadro clínico? Y esto es nuevecito, que parece ser, que parece que la neomicina, por un mecanismo que todavía no está claro, estimula una enorme producción de interferones que hace que la respuesta inmune temprana, cuando tienes influenza o SARS-CoV-2, sea tan masiva que evite que el virus se replique. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que investigar es esencial para poder llevar adelante la medicina a donde debe. Y esta es una definición que yo siempre uso cuando me preguntan qué cosa es investigar. Si realmente estás haciendo investigación, no pues con un paper de un caso clínico o 100 urocultivos o qué resistencia a antibiótico tienen tantos bacterias en el coprocultivo. Investigar realmente estos ejemplos que le estoy dando, es aprender más cada día que sé menos. Y eso es cuando estás realmente haciendo investigación. Empiezas con una hipótesis y descubres, ¡ah! No tenía idea todo lo que hay detrás. Ahí estás aprendiendo, que genera más preguntas. Y eso hace que tengas una carrera de investigación, ¿no? Y pienso que es crítico para el permanente avance de la medicina y la salud pública. Y un estudiante, bien difícil que un estudiante se involucre con este tipo de investigación, pero debe palparla, debe sentirla, debe mirar el ejemplo de lo que significa esta investigación para el desarrollo de la medicina y de la salud pública. Entonces, bien difícil que un estudiante, y encima que sea primer autor, participe de este tipo de investigaciones, pero las debe ver. Debe hacer algún pedacito de investigación que está haciendo este grupo para que él tenga parte y se entusiasme de este sentir, de descubrir y aprender cada día más de lo que está ocurriendo en nuestras poblaciones, ¿no? Eh, y hay, en fin, hay un gran tema, como lo dijo la expositora anterior. Hay requerimientos de las facultades de medicinas que investiguen, cuántas publicaciones tienen, el factor de impacto de tus publicaciones, y lo están viendo como un checklist. Tengo que hacer esto porque si no, no me acreditan o no tengo promoción, y no ven contenido,
no ven contenido. Entonces, me gustó ese indicador de que el alumno finalmente se involucre, que somos pocos, ¿ah? Los locos que nos metemos a investigar somos bien pocos. Y menos en un instituto como los míos, que tienes que generar tu grant para tener sueldo. Si no hay grant, pierdes tu sueldo. Entonces, no es algo universal, pero tiene que haber una exposición de los alumnos a este tipo de investigación para que se estimulen y puedan considerar hacer. Ahí me parece que la federación tendría un rol muy importante. Y yo digamos, me encuentro con investigadores de América Latina, ¿dónde? En Ginebra, en Londres, en Estados Unidos. Nada en América Latina. No tenemos un foro. Y me parece que la FEPAFAM podría tener un impacto importantísimo de tener grupos, deberían crear grupos de interés que estén haciendo investigación en cada área temática y tenerlos de alguna manera involucrada para que compartan, ¿no? Y este es otro tema. Yo cuando estaba haciendo mi fellowship de infectología en Estados Unidos, estaba en la Universidad de Maryland, y había conversatorios de la Universidad de Maryland con Hopkins. Y yo ayer había terminado mi proyecto de investigación en el laboratorio, tenía la data, se la presento a mi jefe, y al día siguiente, en la reunión con Hopkins, le presenta mis resultados de ayer. Y yo le digo, oye, pero ni están publicados y lo estás mostrando a tu competencia. Y me dijo algo que no es prevalente en América Latina. Me dijo, Claudio, si no muestro a Hopkins lo que estoy haciendo ahorita, ellos no me muestran lo que ellos están haciendo ahorita. Y si yo sé qué están haciendo, me ayuda, porque ¿para qué me voy a meter a desarrollar un gran investigación en lo que ellos están avanzados? Me voy por acá. Y es lo mismo de Hopkins. Ah, Merrill está haciendo esto, qué interesante, me voy por acá. Ese, digamos, madurez de entender que compartir información no significa el celo que me vas a robar la idea, de que me vas a quitar mi data, la vas a publicar en vez de mí, tiene que trascender para poder avanzar en el mundo de la ciencia. Y hacer investigación de calidad, ahí creo que sería fantástico que la federación se convierta en un ente que facilite financiamiento de estudios multicéntricos en la región para temas críticos y que dé financiamiento compartido a grupos para poder hacer investigación que tengan y publicar. Me gustó en la presentación anterior, por ahí abajo apareció el factor H, ¿no? El impacto de tus publicaciones. Tiene que haber impacto, ¿no? No es cuestión de publicar. Me encantó un estudio del editor de Science, no sé si lo vieron, escribió un artículo falso con datos completamente erróneos, que no, la tabla no iba con la conclusión del artículo, etcétera. Una cosa que tú la lees y dices está mal. Lo mandó a 950 revistas. 350 revistas lo aceptaron y le mandaron una carta brillante, excelente, va a entrar a producción. Y el editor de Science le dijo, oye, perdón, retíralo. ¿No te has dado cuenta? ¡Ah! Uy, perdón. O sea, no revisan. Entonces tenemos en un mundo que estás publicando porque le pagas a las revistas y ni miran el contenido del artículo se publica. Y las facultades van a tener que defenderse de eso. Con impacto de tu revista, solo mandar a publicaciones en revistas adecuadas. Es un tema bien importante, ¿no? Y creo que deberían haber foros regionales para discutir y ver la repercusión de políticas públicas basadas en evidencias científicas de las investigaciones de América Latina. ¿Y cómo se forma? Obviamente, acá hay toda una carrera y lo que les quiero mostrar es que una cosa es que el estudiante de medicina vea esto y se estimule. A algunos le va a picar el bichito. Esos van a tener que definir en su vida qué quieren. Una maestría no te va a hacer investigador. Tienes que sacar un doctorado, pero tienes que hacerlo. Y lo que yo siempre digo, mira, ¿qué quieres investigar? ¿Asma? ¿Dónde está la meca de la investigación en asma? Ahí pon la puntería. Ve la manera que llegues a ese centro como fellow, como rotación. ¿Por qué? Porque para triunfar en el mundo, y eso es mi experiencia, al inicio requieres de un padrino. Tú mandas un grande investigación caro, de, ¿quién te va a dar plata? ¿Cómo sabes quién eres? Necesitas un padrino. Si los coautores de ese manuscrito o de ese protocolo
hay alguien que dice, yo trabajo con él, lo conozco, es bueno, la financiera te suelta. Y te demora más o menos 10 años de que finalmente ya tú trascendiste y que te puedan dar investigación a ti directamente sin que haya un coautor que sea reconocido en el mundo de la ciencia. Este camino lo debería fomentar las universidades y debería tener una plana de investigadores que lleguen a tener esta línea en sus diferentes facultades, ¿no? Eh, para eso requieres de sueldo. Yo he estado en varios boards, uno de los grandes, por ejemplo, ICCRB en Bangladesh, y logramos decir, mira, cuando tienes grants, te permito que tu sueldo suba a ese nivel que no te vas a sentir tentado porque ya estás trascendiendo de que te van a jalar la industria farmacéutica o una universidad en Europa o Estados Unidos te ofrece un sueldo. Entonces, mi instituto te permite generar un sueldo similar al de las universidades americanas, pero solo si tienes un grant. Cuando no tienes un gran, en mi instituto ahorita todavía lo perdemos, pero en ICCRB logramos tener un sueldo refugio, ¿no? Para que puedas comer, mínimo, si no tienes grants de investigación. Entonces, esa política de sueldos es crítica para una universidad para llevar adelante a investigación de calidad, ¿no? Eh, y la institución tiene que apoyar. Cobra gastos administrativos y no te da nada a cambio. ¿Para qué pagas un gasto administrativo si no te dan nada? Tiene que trascender para que te apoye al investigador con informes financieros perfectamente al día en mi institución. Se acaba el mes y a los 5 días yo tengo el gasto de todo el mes anterior con mi flujo de caja. Puedo tomar decisiones si tengo plata para acabar el grant o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y me tienen que dar infraestructura mínima para poder seguir competitivo en mi desarrollo y apoyo para conseguir grants cada vez más. Y lo tenemos en mi instituto, hay personas que se especializan en mirar cuál es tu interés y se buscan todas las financieras del mundo para ver un match entre lo que tú quieres con alguien que te pueda financiar. ¿Y qué papeles tienes que llenar? Ella te la llena, tú le pones el contenido, pero toda la burocracia hay una persona especializada en hacerlo. Esto es bien crítico. Y el otro lado, el redactor, que te ayuda a la redacción de tu artículo científico, ¿no? Ahí, porque ahí se atracan. En América Latina es un constipación espantosa de no graduarte porque no publicas. eh, Creen que su primer paper va a ser un premio Nobel y no. Entonces, ¿cómo ayudas a romper ese hielo con gente especializada en redacción? Y tener gente en tu universidad que se dedique exclusivamente. No es investigar, como les cuento, no es una actividad de 3 horas, es de 7 días a la semana. Hay veces te despiertas a las 7, a las 3 de la mañana pensando, es dedicación que te debe llevar a sacar cosas de calidad. Y muy pocos países en nuestra región tienen fondos para investigar, lamentablemente. Brasil es un ejemplo, Argentina y otros países, México también, pero generalmente estudios caros como vacunas está dependiendo de la industria. No tenemos endowments, esa es otra cosa. ¿Por qué toda universidad en Estados Unidos tiene endowments y no hay endowments para las universidades o centros de investigación en América Latina? No es, ¿por qué? Porque yo he tratado, ¿ah? Y conversado con Banco Mundial, he conversado con Bill Gates, he estado en su casa y todo, porque se van a tirar la plata. ¿Para qué le vamos a dar un endowment si se van a comprar un BMW, qué sé yo? Hay una especie de sensación de que los latinos vamos a hacer mal uso de un trust fund. Y creo que ahí hay que romper eso y tenemos que tener más investigación y diálogo regional, ¿no? Y podría la OPS hacer esto, lamentablemente, no lo repitan, pero para mí la OPS es un organismo diplomático. Podría hacer tantísimas cosas, ¿no? Quizás en vacunas han hecho, porque hubo un champion que lo reconocemos de siempre, pero le falta el empuje que sí lo vemos en la OMS, pero no en la OPS para estimular. Entonces, en conclusión, me parece que la investigación es esencial para el avance de la medicina en general y la salud pública en particular. Tienen que haber profesores investigadores y los estudiantes deben estar interesados en participar, en mirar, en involucrarse y preguntarle, oye, ¿puedo hacer una pequeña encuesta o alguna cosita que cumpla con ese requerimiento de escribir un póster o algo? Pero no van a hacer pues una súper investigación, pero la tienen que ver, la tienen que ver, tienen que palparla, tienen que sentir ese entusiasmo de los grupos investigando para que alguno de ellos
pueda infectarse con ese bichito y convertirse en investigadores, ¿no? Creo que la Federación de Facultades de Medicina en América Latina tendrían un rol muy importante en fomentar esto en América Latina y hay que asegurar que no es por publicar, ¿no? Tiene que ser de alto impacto. Tenemos que tener estos hallazgos de redes de investigadores por temas latinoamericanos para ayudarnos mutuamente a resolver nuestra propia y no usemos datos de Estados Unidos y de Europa para, digamos, inferir que se aplican a la población de América Latina que tiene muchas diferencias, ¿no? Y tener algún, digamos, congreso científico anual o bianual que comparta todo esto, sobre todo para mirar no solo qué has hecho, sino cómo, qué relevancia tiene a nuestras políticas públicas. Y ahí termino, no sé si me he pasado del tiempo, pero acá está Te mi queda un par correo. de minutos, doctor. Ahí está mi correo, el web de la institución, ahí estaba el doctor George Graham, que era peruano, americano, fue profesor tanto en Perú como en Hopkins y creó este monstruito que somos ya locos ahí haciendo investigación desde el año 60 hasta la actualidad. Muchas gracias y encantado de contestar preguntas que puedan ustedes tener. Muchas gracias, doctor Lanata, por su exposición, sobre todo porque nos muestra la otra mirada. Siempre hablamos de realizar investigación en el plan de estudio, pero para poder realizar investigación necesitamos investigadores y los investigadores se tienen que mantener. Hay que tener sueldo y tienen que tener financiamiento para poder realizar investigación y como usted muy bien lo mencionó durante toda su exposición, esta investigación tiene que tener un alto impacto, un impacto social que esté relacionado en el entorno en el cual está embebido la facultad o el investigador, y por otro lado que tenga un prestigio en revistas de buen impacto, que lo revisen, ¿cierto? Y que permitan al mismo tiempo eso hacer redes que le permitan ampliar su investigación y obtener grant para que se pueda llevar a cabo esa investigación. Y me tomo de las palabras desde su última parte de no ocupar investigación de otros países, sobre todo de otros continentes, que no hemos dado cuenta, sobre todo en el aspecto nutricional en el cual usted trabaja, que se utilizaron tablas pediátricas durante muchos años de Estados Unidos o de países anglosajones, que en realidad tenían muy bajo impacto y muy diferente a la realidad de las tablas nutricionales pediátricas nuestras. Así que le agradezco esta visión de decir, necesitamos mentores para formar médicos en investigación, pero esos mentores son investigadores que deben tener estas características y este tipo de financiamiento. Y basado en lo mismo, algunas consultas que hay, eh, ¿cómo cree usted que tiene que ser la relación entre la información obtenida en las investigaciones y la formación de los médicos? Mm. Miren, yo creo que la presentadora anterior ha sido una clase magistral de cómo se hace la currícula, ¿no? Y cómo tratar de introducir este bichito en los estudiantes. Pero, como me dijo un mentor, el doctor Robert Black, que fue el departamento, fue un gran investigador de Hopkins, Claudio me dice, él tenía mira, empezó con el departamento con 13 staff y lo dejó con 100 profesores en el departamento de International Health de Hopkins. Y me dice, veo cientos de estudiantes. Ya perdí la esperanza de saber quién va a ser un super investigador. No hay forma de predecirlo, me dijo. Y la idea es que todos hagan y ahí te va, en el hacer vas a ver quién es el pensador, el inquietante, el que te hace preguntas y los otros son más doers, ¿no? Les gusta hacer las cosas, tener experiencia. Y de ese, a ese, cuando lo veas, a ese apóyalo, ¿no? A ese hay que apoyarlo. Entonces, yo pienso que como facultad para que todo el mundo se exponga, creo que tienen que ver la importancia de esto, la importancia de la investigación, la importancia de seguir aprendiendo y descubriendo que sabemos cada vez menos de nuestro cuerpo. Imagínense que todavía estamos en la edad de media para entender qué hay acá en este hueso, ¿no? ¿Cómo reconozco esa cara? El último dato de qué es memoria parece que es una partícula proteica viral, ¿no? Que se guarda acá. Y por eso que los viejitos ya nos olvidamos porque se deteriora esa proteína. ¿Qué está pasando acá? Eso va a cambiar nuestro mundo. Entonces, tenemos tremendos retos para entender medicina. Y eso es lo que creo que debería la facultad es mostrar a los alumnos, que la medicina no es estática, no es que ya sepamos todo.
tanto en la parte clínica de diagnóstico y tratamiento como en la parte de por qué hay enfermedades y cómo prevenirlas, ¿no? Entonces, eso me parece que debería estar en la currícula. Y para ello la universidad debe permitir que haya investigadores dedicados exclusivamente a investigar y apoyarlos, ¿no? No solo por el prestigio, porque me van a dar acreditación, para poder trascender en la medicina. Y eso, que el alumno lo vea para que se estimule a que alguno de ellos engrose las filas, ¿no? Y yo, repito de nuevo, creo enormemente en la necesidad de tener foros latinoamericanos. No tenemos. El INTA en Chile es un ejemplo, pero no hablamos con ellos, no hablamos con el Cuernavaca, que tiene otro centro fantástico de nutrición. No tenemos diálogos para sentarnos en la mesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy encontrando? ¿Tú qué encuentras? Oye, bacán, vamos a hacer eso. Busquemos un estudio multicéntrico para ayudarnos, ¿no? Esta data de qué comen los peruanos, qué comen los chilenos, yo no tengo idea. ¿Cuál es su principal aporte de calorías? ¿Es lo mismo que en Perú? Deberíamos estudiar más América Latina. Gracias, doctor Lanata. La doctora Peralta tiene una pregunta en el chat. No sé si ella la quiere hacer de manera verbal. Doctora Peralta, por favor. Claro, buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, qué bueno que lo puedo comentar, porque el contexto de la pregunta es que, por ejemplo, nosotros nos hicieron una evaluación y nosotros tenemos muchas cosas de investigación, un congreso científico juvenil antes de entrar a la escuela, un congreso interno para que presenten al final, una concentración electiva en investigación con asignatura que lleva, o sea, muchos elementos de investigación. Sin embargo, en la visita de acreditación nos dijeron que teníamos que poner el elemento de investigación translacional. Y nosotros decimos, pero nosotros tenemos tanto materias vinculantes a trabajo de grado que se presentan, muchísimas cosas, pero entonces el elemento de translacional no se evidencia de manera suficiente. Entonces yo estoy aprovechando este espacio con expertos y usted como experto en investigación tiene una perspectiva diferente que la que podemos tener como educadores. Me gustaría saber si usted pues, recomendara una estrategia efectiva para que la investigación que se fomenta a nivel de los planes de estudio se evidencie que es translacional, ¿qué usted recomendaría hacer? Mm. Difícil, pero tendrías primero que tener investigadores, ¿no? Sí, Por ejemplo, en los ejemplos estos, si tienes todo un investigador que está mirando la microbiota para relación del asma y está entrando a hacer ensayos clínicos para alterar eso con alguna nueva bacteria que te la da o esta neomicina que está apareciendo, y el estudiante va y mira y ve la repercusión que tiene esa investigación en tu manejo clínico, va a aprenderlo. Pero si no haces investigación, ¿cómo vas a mostrar dónde está? ¿Dónde está ese vínculo? Entonces, yo repito, mi mayor consejo a las universidades es que permitan que existan investigadores que hagan estas investigaciones de avanzada en sus facultades, que estén mm, ahí, que no les pongan una carga de docente espantosa que los mata, y que les ayuden a buscar fondos, a buscar esto, les dé equipos, les dé el último secuenciador o un nanoporo, qué sé yo, para secuenciar, y que les ayude a informática, que hable de inteligencia artificial, que les ayude a digerir todo. No sé si me hago entender, sí, y hay que tanto sí. por hacer para que estos investigadores permitan hacer esa medicina translacional que les muestre de lo básico a la repercusión clínica, que hay millones de ejemplos, para que el Ya, estudiante lo mire. No es para que ellos mm, sean investigadores, eso creo que es eh, un sueño. Un estudiante puede hacer algunas cositas, pero lo más importante es que entienda qué hay ahí, que entienda qué se está haciendo y ojalá alguno de ellos engrose las filas, ¿no? gracias. Que participe con ellos, que se involucre en las investigaciones que ellos están realizando desde diferentes Exactamente. asignaturas. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Much- Muchas gracias, Igual. doctora Peralta. Doctor Pulido y después el doctor Mosqueira. Sí, no, muy buena su plática, doctora Nata, muy sentida y muy importante. Creo que, por ejemplo, usted tiene una oportunidad formidable en un futuro inmediato. Fíjense que en América Latina ha habido una serie de estudios y esfuerzos en nutrición
Fíjense lo que se hizo en el INCAP de Centroamérica, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y el Caribe. Eso lo hizo porque hubo un doctor Scrimshaw, que yo estaba en aquel momento en MIT, y fue parte de lo que conversábamos. En Venezuela ha habido varios esfuerzos en esa materia. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición y, por ejemplo, un centro de vez privado, Alcania, y Ujú. universidades de reciente formación, como la que nos hablaba la doctora Padilla, que fue muy importante, doctor Soto. Creo que la exposición fue muy promovida por ustedes, muy buena. Entonces, porque le está dando idea de una universidad una facultad que se está creando, que no tiene fondos, tiene 40 facultativos, faculty, y tiene 50 estudiantes por curso, y no tiene hospitales, pero tiene una orientación muy definida. En el caso, por ejemplo, suyo, el comentario que le haría para todo el grupo, que me parece formidable, es que quisiera organizar a usted mismo a través de la BEFAM, de las BEFAM, unos webinars sobre nutrición o un foco de estudio sobre nutrición y sus perspectivas, sus impactos y sus ramificaciones, porque tiene que ver con ramificaciones a políticas de salud, a cuánto hay. Se lo digo con alguna pequeña experiencia. Entonces, de manera que me parece formidable que la Cayetano Heredia pudiera formar parte de otro grupo que se está formando para el conocimiento de ustedes. Creo que inclusive se promovió esa conferencia desde aquí. El caballero Jorge Valdés en Monterrey, en el TEC de Monterrey, está creando o ha propiciado mayor comunicación entre centros médicos académicos de excelencia, lo llama él. Bueno, vamos a ver, que si el Hospital Paulista de Sao Paulo, que si el Albert Einstein, que si la Fundación Santa Fe de Bogotá, que si la Javeriana, bueno, que el TEC de Monterrey. Pues mire usted, la Cayetana Heredia no se queda atrás. Tiene un ícono y es una cosa, no, una oportunidad le comentaré el conocimiento que tuve del propio doctor Honorio Delgado, que tuvo que ver con la fundación de la facultad y de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, que evoluciona en una forma dinámica a cosas como este curso, doctor Soto, que hace posible, y Manuel Núñez nos está escuchando, que evoluciona hacia una etapa en que hay una comunicación muy efectiva. Y ya no son aquellos seminarios viajeros de otra época, el fax y tal, y las cartas y los boletines, no, 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 es la comunicación directa. Y lo que me dice de la OMS y de la PAHO, pues sí, pero no va a contar con ellos. Su supervivencia y su desarrollo depende de usted mismo y del grupo que tiene ahí. De lo que han hecho en el propio Perú con la fisiología de altura y otros parámetros. De manera que lo felicito por esta exposición, pero le llama la atención, prepare ese webinar o ese grupo de trabajo sobre nutrición en América Latina. Y va a tener una serie de gente interesada y se puede establecer un conglomerado de comunicación muy importante. Entonces, ese es el comentario que me parece, y felicitaciones nuevamente a, a Mauricio Soto y a Manuel Núñez y a lo que han hecho posible, el doctor Mendoza, que ha hecho posible esta, esta comunicación tan fluida. Muchas gracias. Gracias por sus palabras muy estimulantes. Conozco a varios de los actores que ha mencionado y sí, pues lo que pasa es que son champions, ¿no? Hay gente que, wow, trasciende y se vuelve muy relevante. El reto es cómo organizas para que esto trascienda en políticas públicas de la región. Eso es lo que nos falta. Nos falta el compartir. Me encantaría hacer lo que usted está sugiriendo, le tomo la palabra de crear esta discusión sobre nutrición, pero hay de cada especialidad sus temas y hay muy buena Claro, claro. investigación en América Latina, hay muy buena, pero la entendemos cuando la publican finalmente, que son 2 años más tarde. No estamos en el día a día. ¿Qué estás viendo hoy día? No, no hay esa compartir, que fue mi experiencia de Hopkins con Maryland, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has encontrado ayer? Wow, ya, ok, gracias, esto me ayuda a mí. ¿Te das cuenta? Me acuerdo cuando yo regresé a Estados Unidos y fui a una conferencia de muertes y complicaciones, no voy a decir dónde, comencé a mirar el cuadro y decía, pucha, ¡ah! este, un paciente que muere por sobrehidratación posoperatoria
y la discusión era por qué estaba bajando el sodio, si era una secreción inadecuada de hormona, qué sé yo. Y era pues un mal manejo. Y cuando yo miraba la discusión que tenía en Estados Unidos, hubiera hecho pues todas estas discusiones, usar el swan gas, qué sé yo. No, gran pregunta, Trome, qué bonito, solo una cuestión, ya, no se discute. Y cuando en mi instituto, cuando yo me integro, una persona presentaba su proyecto y yo agarraba y decía pues todo, oye, Dios, no estás midiendo este factor que podría ser de confusión, que por acá, toda una contribución, ¿no? Termina la reunión, me voy a mi oficina, me toca la puerta y el investigador me dice, ¿qué te he hecho, ah? ¿Por qué me has hecho tan mal? ¿Por qué me has dejado tan mal en la gente? Y yo dije, ¿cómo que te he hecho? Te estoy ayudando. Entonces, hay un cambio. En Estados Unidos aprendes que todo se habla, todo se expone y todo el mundo. En América Latina somos celosos, ¿no? No te va a atacar, no, no le digas a él, te va a robar la idea, te va a quitar el grant y nos frena. Yo lo he sentido durante toda mi vida, nos frena. Entonces, ojalá que esta federación y personas como usted y otros ayuden a crear estos foros de compartir qué estamos haciendo, qué estamos aprendiendo y qué falta hacer. Y que haya un mecanismo por el cual se logre financiar investigaciones relevantes para la región, que debe existir. En fin, Muchas yo... gracias. En virtud del tiempo, la última pregunta, doctor Mosqueira. Perdón, que no, justo lo... doctor Mosqueira. ¿Cómo estás? Saludar al doctor Lanata por su excelente exposición, el que ha rotado por Cayetano siempre lo conoce. Doctora, felicidades. Bueno, yo tenía varias opiniones, ¿no? Ya, por ejemplo, en el 2010, la doctora Zabaleta, que trabaja en el Instituto Nutricional, nos contactó, pero más por una amistad que por la academia, ¿no? Yo Ujú. creo que el instituto debería de promover estas uniones para realizar los trabajos de investigación a través de la academia y eso sería bueno para poder estimular un poco a nuestros docentes que hagan investigación, ¿no? El seguimiento y el meter el chivo a los docentes de investigación en el Perú es muy difícil. ¿Por qué? Porque los que hacen investigación eh, que no son tan relevantes, digamos, pues esto no reciben en la parte económica lo que deberían de recibir, ¿no? Entonces hay que, como usted dice, meterse de lleno a la investigación para poder tener pues un sueldo que no, por lo menos podamos mantenernos y mantener a la familia, ¿no? En el Perú es un poco difícil esto porque la parte de investigación está muy relegada, ¿no? Está muy relegada y incluso para nosotros nos exige ahora ser docente RENACI, estar en CONCITE, pero, o sea, cuánto más ganas haciendo eso, ¿no? Más ganas en el consultorio. Y esa es la parte, creo, que nos golpea acá en el Perú porque la parte de investigación no es tan rentable, ¿no? Estamos nosotros trabajando en la Universidad Nacional de Cajamarca con los alumnos, hemos hecho ya talleres de investigación, por ejemplo, de quinto año, estamos metiéndolos para que puedan publicar, quizás en revistas pues de mediana, de bajo impacto todavía, pero esa es nuestra forma de estar metiéndoles en la investigación, ¿no? Y otra parte importante es el financiamiento, ¿no? Sería bueno, doctor, que todos los que hacen investigación, por ejemplo, nos inviten a nosotros, a las universidades, especialmente a las nacionales, que estamos un poco bajas en la parte de investigación a ver cómo han hecho, cómo se han implementado, qué es lo que están haciendo para poder sacar adelante esta parte de investigación, ¿no? No tenemos en nuestras facultades, por ejemplo, ni en la universidad, no tenemos redactores, no tenemos un metodólogo, no tenemos una estadística, que cuando uno va a rotar a otro lado, por ejemplo, cuando estuve en España, uno coge la data, como usted dice, y al día siguiente, pues ya el estadista tiene los datos, el redactor ya hizo la parte, el metodólogo ya vio si lo que yo había propuesto está bien o no, ¿no? Y eso es lo que nos falta acá en el Perú. Creo que nos falta mucho trabajar en eso y en la parte
de FEPAMED, de ASPEFAN, debería de apoyarnos mucho en esta parte, ¿no? Gracias. Sí, quizás el tiempo nos gana y ahorita el doctor Soto nos va a parar, pero solo les digo esto. En mi instituto, nosotros tenemos a los investigadores, digamos, auxiliares, asociados y titulares, en la misma escala salarial que las mejores universidades americanas. O sea, a un titular le decimos, tú puedes generar en tu grant un sueldo anual de $200,000 al año. Lo puedes generar. El instituto no te lo va a garantizar. Lo recibes si tienes un grant. ¿Me hago entender? Entonces, tienes que tener un mecanismo que le permita al investigador generar sus fondos y no sentirse atraído para irse a trabajar afuera, pero en la medida que lo traiga, porque ninguna institución tiene los fondos para pagar ese sueldo. Tu sueldo refugio es de profesor, ¿no? Ya. Pero ahí viene la disyuntiva, porque el profesor te piden clases, te piden un montón de actividad y no te liberan tiempo para que tú puedas investigar. Pero en fin, hay mucho por discutir. Gracias al doctor Lanata por su excelente presentación que estimuló la pregunta de los líderes que están en este minuto en audiencia con nosotros. Se lo agradecemos muchísimo. E insisto, por la mirada desde el otro lado ahora, decimos tenemos que tener mentores para inculcar la investigación en nuestros estudiantes médicos de formación, pero ese investigador tiene que tener ciertos requisitos, ciertos tipos de investigación y ciertos tipos de remuneraciones para que realmente sean verdaderos mentores. Así que muchas gracias, se lo agradecemos muchísimo.